23-06 a cargo del doctor Luis Alfonso Romero Gámez. En esta ocasión, pues estamos muy agradecidos una vez más por la presencia de la doctora Mercedes Anoto, quien de nuevo una vez más nos acompaña en esta ocasión, que estamos transmitiendo desde la página de Facebook el proyecto de investigación y escritura académica. Eh, Sin más, paso a la presentación de los datos de la doctora Sanoto. Un momento, por favor. La doctora María Mercedes Sanoto es doctora en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Realizó la maestría en Psicología Evolutiva y de la Educación en la misma universidad, ambos con beca del CONACYT, y estudió la carrera de Psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es académica de tiempo completo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de GOAE, de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2008. Adscrita al Departamento de Orientación Especializada de 2013 a la fecha. La doctora Mercedes Anoto es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y dentro de sus publicaciones más recientes se encuentra la dirección de tesis desde la percepción de las y los doctorandos, aportes, avances al avance investigativo. Esto se publicó en Revista Mexicana de Investigación Educativa muy recientemente el año pasado. Em, También con otras personas, la doctora Sanoto coordinó un número en orientaciones para doctorandos en su trayecto formativo y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, que también se puede consultar en línea, y también del año pasado, y en el 2022 también en colaboración con otros colegas, lectura académica en la formación de investigadores, la función pedagógica del director de tesis en IE Revista de Investigación Educativa de la Red Diech. Bueno, pues muy bienvenida, muy buenas tardes, doctora Sanoto. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y sin más les cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, maestra Lucila, por esta presentación. Gracias también al doctor Luis Alfonso Romero Gámez por haberme invitado a impartir esta conferencia. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar, de dialogar con ustedes sobre esta temática. Y bueno, desde luego, pues también son importantes sus reflexiones, sus preguntas y sus inquietudes que enriquecen mucho el abordaje de esto que pues voy a compartir con ustedes el día de hoy. Así que muy agradecida y desde luego pues es un gusto muy grande tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y de alguna manera pues colaborar con el proyecto que están llevando a cabo en equipo, coordinado por el doctor Luis Alfonso Romero Gámez. Voy a permitirme compartir la presentación. Bueno, pues voy a hablar acerca de la agencia y cómo puede favorecer la interacción entre lectura y escritura enfocadas en investigación. Quisiera recalcar que voy a enfocarme principalmente en la formación de investigadores y cómo el desarrollo de la agencia desde una perspectiva que voy a compartir con ustedes puede favorecer ese vínculo entre lectura y escritura enfocadas en la generación de conocimiento a partir de la investigación. Muy bien. ¿Por qué sería pertinente, por qué sería oportuno hablar acerca de la agencia y la formación de investigadores? Bueno, antes de
entrar en la definición que nos aporta Bandura y que sabemos que este autor es muy, muy importante en el campo de la educación, ha generado aportes muy relevantes para comprender los procesos de aprendizaje a través de distintos procesos que tienen que ver con la socialización. Quisiera comentar que la agencia es un recurso muy importante para poder desarrollar, para poder construir autonomía en ese proceso de formarse para la investigación y en el desarrollo de investigación. Es decir, la agencia nos permite ser proactivas, proactivos, tomar cartas en el asunto en cuanto a ese propio, ¿verdad?, proceso de formación que estamos llevando a cabo y hacernos responsables de, pues, todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en este desarrollo como investigadores. Hacernos responsables de esta formación en investigación. Entonces, podemos observar que, de acuerdo con Bandura, ser agente es influir intencionalmente en el funcionamiento y las circunstancias de la vida de uno. Así, esa influencia personal es parte de la estructura causal, es decir, nosotros, siendo agentes, podemos generar aquellas causas, ¿verdad?, que de alguna manera provocan también cambios en nuestras circunstancias. Y pues en ese sentido es muy, muy interesante en la formación de investigadores y otros procesos también que tienen que ver con el aprendizaje, entre otras cosas más, ¿no? También para la vida cotidiana, pues es un recurso muy importante. Y de esta manera, nos dice Bandura, las personas son autoorganizadas, proactivas, autorreguladoras, autorreflexivas, no son simplemente espectadores de su propio comportamiento, son contribuyentes a las circunstancias de su vida y no solo productos de ellas. Sí, entonces aquí nos coloca en una posición muy, muy interesante al pensar en este concepto de agencia y cómo lo podemos relacionar con esta formación en investigación, pero también, como les decía, en vinculación con distintos procesos de aprendizaje y también en la vida cotidiana, ¿no? Cómo vamos resolviendo de manera consciente toda una serie de aspectos que se nos van presentando, cómo podemos ir planeando, encontrando alternativas y también guiando todos estos procesos que realizamos, ¿no? Poder hacerlo de una manera deliberada, de una manera totalmente consciente, ¿no? Y vamos a ver estos elementos que forman parte de la agencia y que se vinculan con la lectura y la escritura, el desarrollo de investigación. Y continuando con esta exploración, este análisis del concepto de agencia desde esta perspectiva de Bandura, también podemos observar que está vinculada con lo social. Es decir, la agencia, si bien nos permite a nosotros desarrollar, construir autonomía, eh, tiene un vínculo con las estructuras sociales. Entonces, en ese sentido también se torna muy interesante porque no somos agentes solos, ¿no?, sino somos agentes en relación con otros. Y aquí quiero compartirles este concepto de agencia relacional que lo están trabajando autoras, autores que están investigando mucho acerca de la formación en investigación, ¿no? Cómo se forman los investigadores y ellos hablan de esa importancia de considerar y de fortalecer esa agencia relacional que implica trabajar con integrantes de la comunidad académica para expandir, lograr objetivos vinculados con la formación, pero también con el desarrollo de investigación. Y esto nos lleva a pensar en que si nos estamos formando en investigación, bueno, pues también
somos parte, ¿verdad?, de una comunidad académica, de una comunidad disciplinar que estudia determinados fenómenos, ¿no? Determinados aspectos que además trabajan con un acervo de conocimientos enfocados precisamente en una determinada disciplina. Bueno, y desde luego que también dentro de estas disciplinas, pues hay áreas también más interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, y que finalmente somos agentes en relación con los demás. Y que esto implica procesos de interdependencia, pero también está vinculada esta agencia relacional con una identidad académica, con una identidad también como investigador o investigadora. Y ya vamos a ver con un poquito más de detalle por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la conexión que tiene esta agencia relacional con la identidad como académico y como investigador o investigadora, y que además está conectada con esa integración que nosotros llevamos a cabo en la comunidad académica, cómo nos integramos a esta comunidad también disciplinar, y esto genera un impacto en la identidad. Y además algo muy, muy interesante es que y justo estas investigadoras, ¿no?, que estoy citando aquí, que además tienen un proyecto europeo que es enfocado precisamente en fortalecer la identidad del investigador, de investigadora. Ellas dicen que la agencia es una expresión de esa identidad. ¿Mm? Entonces, pues bueno, resulta muy interesante ir observando pues todos los elementos que están vinculados con el desarrollo de agencia. Y vemos también que Bandura nos hablaba acerca de los modos de agencia. Y podemos entender estos modos como las facetas en las cuales la agencia se manifiesta, estas distintas caras, estos distintos ángulos que presenta esta agencia. Y Bandura nos decía también que su teoría sociocognitiva extiende el concepto de agencia humana hacia lo colectivo. Por lo tanto, podemos ver que uno de los modos o facetas de esta agencia está en esta parte personal, ¿no?, donde, claro, están involucrados procesos cognitivos, motivacionales, afectivos, ¿no?, de toma de decisiones, em, y todos ellos que se ejercen de determinada forma para producir efectos, ¿no? Ciertos efectos que nos interesan. Pero también tenemos una faceta, un modo de la agencia, que es una agencia llamada próxima. Es la agencia que nosotros, digamos, llevamos a cabo cuando interactuamos con otra persona, y desarrollamos una relación de apoyo mutuo, de compartir ayudas, de colaboración, y logramos, ¿no?, vamos logrando determinados propósitos de manera conjunta. Pero aquí, desde mi ángulo, se puede ver que cuando hablamos de la siguiente faceta o el siguiente modo de agencia que Bandura, ¿no?, se nombra como colectiva, aquí se da un salto conceptual muy interesante, porque Bandura nos dice, finalmente la agencia siempre se va a llevar a cabo dentro de estructuras sociales, siempre se va a llevar a cabo dentro de un determinado contexto. Entonces, podemos observar que esta presencia de lo social es muy importante, y él habla de estas colectividades que comparten, ¿no?, en diferentes grados, intenciones, conocimientos
inquietudes también, habilidades, creencias, valores, prácticas, y podríamos pensar que, por ejemplo, el concepto de paradigma, ¿no? Reúne a todos estos elementos también, ¿no? Esas prácticas que se llevan a cabo en determinadas comunidades disciplinares, ¿no? Conocimientos compartidos, habilidades, desde luego inquietudes. Y bueno, esto también está relacionado con algo que él llama autoeficacia colectiva, llamaba autoeficacia colectiva. Si bien hay digamos, una autoeficacia personal que significa la percepción que nosotros tenemos, ¿no? De qué tan eficaces somos para desarrollar determinadas actividades. Bandura nos decía que también hay una autoeficacia colectiva donde, o mediante la cual el grupo, la colectividad, se percibe a sí mismo, ¿no? Con determinados niveles, ¿no? Grados de capacidad de resolver determinadas situaciones, de desarrollar ciertas actividades. Y él mencionaba que esto es una propiedad emergente de los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Que la agencia en realidad no es que en algún momento sea personal y en otro sea próxima y colectiva, sino que podemos entender que en la agencia se están dando estos distintos modos casi de manera simultánea y que claro, pueden prevalecer algunos más que otros, pero están presentes, están en interacción, forman parte de la agencia. Y pues ello es muy, muy interesante porque al hablar de autonomía y de agencia, pues uno podría pensar que nos estamos enfocando únicamente en la persona agente, pero no, en realidad es la persona agente en un determinado contexto social, cultural, con sus propias estructuras y muchas otras características, ¿no? Algunas de ellas que he tenido oportunidad de mencionar. Y Bandura también nos dice, bueno, la agencia tiene componentes, la agencia tiene determinados elementos que la constituyen. ¿Cuáles son estos elementos que nos mencionaba Bandura? Bueno, tenemos una intencionalidad que implica la definición de los propósitos que queremos lograr, pero también implica representarnos cursos de acción para lograrlos, ¿no? Y esto también está vinculado con un compromiso, es decir, la intencionalidad no solo sería desde esta perspectiva, pues pensar en, bueno, quiero realizar tal investigación, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Sino más bien quiero realizar esta investigación, a ver qué necesito, qué puedo hacer, cómo voy a administrar mis tiempos, mis recursos, cómo me voy a apoyar también de otras personas. Así que voy pensando en cursos de acción y también esto lleva implicado pues un compromiso de realizarlo, ¿no? De realizar esta investigación. Y también Bandura nos mencionaba este elemento de la previsión, además de la intencionalidad, la previsión que nos permite orientarnos, ¿no? A nosotros de una manera preventiva, pensando en lo que podría ocurrir y qué otras alternativas tenemos, ¿no? ¿Qué plan B o C podríamos considerar si es que se presentaran estas situaciones, ¿no? Si es que ocurriera tal cosa. Entonces, la previsión también es de mucha utilidad para poder ejercer esta agencia, para poder actuar, ¿no? Con agencia. Por ejemplo, al momento de estar preparando la presentación de nuestra investigación, podemos pensar, bueno, voy a presentar mi tesis de posgrado, mi tesis doctoral, pues tengo que prever
muchas cosas que pueden suceder en esa presentación, desde que tengamos problemas técnicos hasta ir pensando, bueno, tal sinodal que es especialista en este tema, pues seguramente, muy probablemente me va a preguntar cosas vinculadas con esto, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que prepararme para poder responder adecuadamente a esas preguntas, pero también puedo pensar, bueno, tal persona seguramente pues me va a hacer ciertas sugerencias, ciertas recomendaciones, ¿no? Tal sinodal, y pues estar preparado, preparada para también recibir esas recomendaciones. ¿Cómo las voy a recibir o estas sugerencias? Que siempre lo más recomendable pues es agradecerlas. Y bueno, ir pensando en todo lo que se puede presentar en ese momento de la defensa, en ese momento, ¿no? En el cual pues voy a comunicar a los sinodales la investigación que desarrollé y también de alguna manera la voy a defender. Ujú. Y tenemos otro elemento importante que es la autorreacción, así le llamaban Dura, que tiene mucho que ver con la autorregulación, cómo yo ejecuto aquello que quiero llevar a cabo. Ujú. Eh, He clarificado mi intencionalidad, he planificado cómo alcanzar estos propósitos, he previsto, bueno, ahora aplico lo necesario para realizar esa actividad y entonces al realizarla, pues guío, voy regulando, ¿no? La consecución de estas acciones, de estos procesos, pero también voy motivando el curso de la acción, ¿no? Voy em, teniendo presente ese sentido, ¿verdad? Que tiene realizar esta actividad para lograr ciertos propósitos, porque tengamos presente, esto es bien importante, que motivación y sentido pues van de la mano, ¿no? No podemos tener motivación sin que eso, ¿no? Eso que nos podría motivar, pues no tiene sentido para nosotros, ¿verdad? Entonces, motivación y sentido están directamente vinculados, directamente relacionados. Y también algo muy importante que nos señala Bandura es esta parte de la autorreflexión. Nosotros desarrollamos la actividad que requerimos, ¿no? Llevar a cabo y reflexionamos acerca y analizamos también las propias ideas, las acciones, qué es lo que nos pudo haber funcionado mejor, qué pasó, qué aprendimos y realizamos los ajustes, llevamos a cabo los ajustes necesarios. Todo esto, como veíamos, desde un contexto social, cultural, y algo que no menciona Bandura, pero que podemos ir leyendo entre líneas, es que realmente estos cuatro elementos se encuentran presentes también en cada uno de estos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos clarificar nuestros propósitos, de alguna manera estamos autorregulando también, ¿no? ¿Cómo es que planteamos eso que nosotros queremos realizar? Pero también, por ejemplo, para llegar hasta la autorreflexión, ¿no? Y pasar por esta parte donde ejecutamos la acción, pues también tenemos intencionalidades que van sosteniendo, ¿verdad? A los distintos procesos y actividades que se van llevando a cabo. Entonces, en realidad, la frontera entre uno y otro, pues implica traslapes y podríamos decir que los cuatro elementos están implicados en cada uno de ellos, ¿no? Están ahí interactuando y bueno, esto tiene que ver con que esas fronteras entre uno y otro no es tan fácil trazarlas, ¿no? No podemos compartimentalizar a cada uno de estos elementos, sino que en realidad se mantienen en constante relación. Y bueno, ahora vamos a ir
adentrándonos en esta parte de qué sucede con la lectura y la escritura, por qué es importante esta vinculación para la investigación, qué va sucediendo también en este proceso investigativo. Y quiero decirles que todavía falta bastante por indagar acerca de cómo es esta relación entre lectura y escritura. Hay elementos importantes que incluso tuve oportunidad de compartir, comentar con ustedes en la conferencia anterior em, que, que llevé a cabo, que impartí, que tuve el gusto de impartir en septiembre del año pasado. Y hablamos un concepto muy, muy importante que es la intertextualidad. Entonces, justamente aquí este concepto tiene que ver con los procesos de lectura, los procesos de escritura, pero también de diálogo, la comunicación entre lectura y escritura dentro de un determinado contexto social, cultural, disciplinar. ¿Mm? Y este vínculo en lectura, entre lectura y escritura, nos conduce también a pensar que la lectura está presente en lo que se escribe y la escritura está presente en lo que se lee también. Durante un proceso, durante los distintos procesos de investigación, este vínculo entre lectura y escritura va modificándose, la lectura cambia, la escritura también cambia y también cambia el investigador que es agente. Y esto se relaciona con algo que podemos observar quienes dirigimos tesis. Y es que, por ejemplo, me sucedió que uno de mis doctorandos tiene que volver a revisar los textos que utilizó para el estado de la cuestión de la investigación. Y pues estos textos los estuvo trabajando hace más de un año, hace año y medio, y regresa a estos artículos de investigación y me dice, es que encuentro cosas diferentes, ¿no? Puedo analizarlo de otra manera, puedo analizar los contenidos de otra forma. Eh, Hay cosas que sí, que no había detectado, ¿no? Y que ahora puedo identificar y ahora puedo utilizarlo mejor en mi investigación. Y uno dice, bueno, pero son los mismos textos. Sí, pero aquí hay un proceso muy interesante y es que el investigador ha cambiado. El investigador se está formando, el investigador tiene mayor información, tiene mayor capacidad de análisis, cuenta con nuevas experiencias también a lo largo de que ha ido construyendo también, ha ido viviendo a lo largo del programa y su manera de abordar los textos por ello es diferente. Entonces, esto es muy, muy interesante. Al mismo tiempo que va cambiando la investigación, el investigador también va desarrollándose, va adquiriendo nuevas destrezas, conocimientos. Así que todo este proceso, todo esto que vemos aquí, se mantiene en constante movimiento, en constante dinamismo y también la investigación va atravesando por diferentes etapas. ¿Mm? Donde se requiere un tipo de lectura, donde se requiere también un tipo de escritura y también una conexión, una vinculación entre estos dos, ¿no? Que puede ser más importante de acuerdo con esa etapa de investigación en la que nos encontramos. Y bueno, aquí les comento, les comparto algunas situaciones donde se observa cómo la lectura está en vinculación con la escritura y la escritura está en vinculación con la lectura, ¿no? Por ejemplo, leemos para documentar lo que escribimos y vincularlo con nuestros análisis, ¿no? Estos análisis que escribimos, pero también estos análisis que vamos realizando a partir de la lectura, que esto es un elemento muy importante. Pero también leemos para aprender nuevas maneras de analizar temas y plasmarlos en la investigación. Por ejemplo, al leer otras investigaciones, pues nosotros vamos aprendiendo también
a cómo se analizan estos objetos, ¿no? El objeto de estudio de la investigación, cómo se puede analizar, cómo se puede comprender mejor, cómo podemos generar conocimiento nuevo en torno a ese objeto de estudio, sobre ese objeto de estudio. Pero leemos lo que escribimos para mejorar el texto también. Es decir, podemos pensar que la escritura no se da sin la lectura, porque al escribir tenemos que estar leyendo lo que estamos desarrollando, lo que estamos produciendo de manera escrita, así que no podemos pensar a la escritura sin esta parte de lectura, ¿verdad? Y también para repensar lo escrito y para analizarlo de otra manera. Por eso es que son herramientas epistémicas, ¿no? Son herramientas no solo para comunicar, sino también para desarrollar el pensamiento. Y escribimos para generar aportes con base en lo que hemos leído. Escribimos para registrar y reelaborar aquello que leemos. Y la escritura también nos requiere distintos recursos de la lectura que hay que saber detectar, que pueden ser pues conocimientos, análisis de temas, datos, estilos de redacción. Conforme vamos avanzando en estas etapas de investigación, vamos escribiendo y también nos vamos dando cuenta que requerimos recursos de la lectura y es importante identificar cuáles y de qué manera los vamos a relacionar con nuestra investigación. Es muy, muy importante ir pensando cómo va a aportar, qué va a aportar, cómo a la investigación que nosotros llevamos a cabo. Bien, entonces podemos ir observando aquí que al hablar de lectura y escritura para investigar, em, ello implica tomar en cuenta, implica reflexionar, sí, considerar también distintas dimensiones que están en juego allí. Y hablamos entonces de esta dimensión disciplinar, de esa disciplina en la cual nosotros desarrollamos investigación, llámese medicina, llámese antropología, psicología, ¿no? Lengua y literatura, matemáticas, computación, química, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta disciplina representa que nosotros estamos trabajando con determinados objetos de estudio, ¿no? Determinados temas, ciertas metodologías para poder investigar, pero también metodologías. Voy a dejar de compartir un momentito. Aquí, ajá, es que se me está abriendo como una página sola. Ahora voy a regresar a compartir. Mm, Bien. Y entonces, metodologías para trabajar, ¿verdad? Para trabajar con esos objetos de estudio, llamándoles así, de una forma muy abstracta, que son aquellos fenómenos que se estudian y que se abordan en distintas disciplinas. Y que esto implica también maneras diferentes de leer y de escribir. No es la misma manera en que se utiliza la lectura y la escritura. Por ejemplo, en arquitectura, que tengo el gran gusto de impartir talleres de escritura académica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Los textos de arquitectura pues tienen características muy diferentes a, por ejemplo, los textos en un área más cercana a la mía, que es educación, ¿no? O psicología. Y bueno, pues esto genera también determinadas características en los textos y también determinadas funciones que cumplen los textos, ¿no? La actividad, la parte práctica en arquitectura es sumamente importante y ellos utilizan una gran diversidad de textos que tienen que ver con ese desempeño en esa práctica, ¿no? En contacto con esa realidad más empírica, ¿no?
y que es muy diferente pues a aquellos textos de otras áreas del conocimiento, como puede ser, les decía, educación, psicología, incluso filosofía. Tiene mucho que ver con ser, con saber hacer en contacto con esa realidad de manera directa. Pero también hay una dimensión que podemos llamar epistémica y les voy a agradecer si me pueden decir también cómo voy en los tiempos, sí, para no demorarme demasiado, ocupar el tiempo que tendría que ser para preguntas y comentarios. Y entonces tenemos una dimensión epistémica. Esta dimensión epistémica es muy, muy importante también al hablar de investigación, cómo generamos conocimiento a partir de lo que investigamos, cómo contribuimos a nuestra disciplina con nuevo conocimiento a partir de la investigación. Y entonces, muchas gracias, doctor Romero. Muy bien, y esto también nos lleva a nosotros a pensar cómo utilizamos a la lectura y la escritura. Hay diferentes formas de utilizarlas en relación con lo epistémico y podríamos pues pensar que sería muy importante, ¿no? De hecho lo es, utilizar a la lectura y la escritura de una manera que se llama constructiva, de una manera que recibe el nombre de transaccional, es decir, utilizar a la lectura y la escritura como herramientas para elaborar el conocimiento, para generar nuevo conocimiento, pero también para comunicarlo. Es decir, con esto nos deslindamos de una lectura y escritura reproductivas donde nosotros, pues vamos a decir únicamente lo que han aportado otras personas, sino que tenemos que considerar los aportes de otros, pero generar los propios, especialmente si estamos desarrollando investigación. Y también hay una dimensión identitaria que tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de quiénes somos como investigadores, quiénes somos como académicos, y esta dimensión está relacionada directamente con la integración de la persona a la comunidad académica. Eh, los estudios en torno a ello han detectado que mientras la persona se encuentre más integrada a esa comunidad académica, también va a fortalecer esa identidad, ¿no? Esa identidad académica, pero sí, desde luego que va a ser importante si desarrolla investigación en esa comunidad académica, si, por ejemplo, se está formando en investigación y su directora de tesis, pues lo invita a formar parte de su grupo, de su equipo, pues resulta que entonces hay un aprendizaje realmente muy rico, ¿no? Y la persona se puede ir sintiendo también cada vez más integrada en esa comunidad académica y por lo tanto también esa identidad de percibirse como parte, ¿verdad?, de esa comunidad, pues se fortalece. Hay también una dimensión investigativa que tiene que ver con los distintos elementos que forman parte de ese proceso de investigación, lo que nosotros estamos desarrollando como investigadores y que es muy, muy importante tenerlo presente al momento de tomar conciencia de cómo estamos leyendo, de cómo escribimos para generar nuevo conocimiento a partir de la investigación. Entonces es importante mantenernos muy conectados, muy vinculados, tener mucha claridad acerca de la parte de la investigación que estamos desarrollando, qué características, qué función tiene esa parte dentro de la investigación. Y tenemos una dimensión que corresponde a la dimensión estratégica y que implicaría cómo es que nosotros, desde esta perspectiva estratégica,
podemos aterrizar, podemos hacer operativa esta agencia, podemos ser agentes de una manera muy, muy consciente, de una manera muy intencional para poder abordar a la lectura y la escritura. Y entonces esto implica tener una conciencia de la intencionalidad, pero también representa desarrollar estas estrategias de una manera flexible. Es más, las estrategias, digamos, este modo de abordar las estrategias implica una perspectiva. No estoy hablando de estrategias en específico, ¿no? De hacer una cosa y hacer otra y al final tal, sino más bien tener esa perspectiva. Y esto implica también desarrollar procesos de lectura y escritura guiados, ¿no? De manera consciente y de manera reflexiva. Bueno, por ahora creo que podría dejar aquí la presentación, considerando los tiempos, ¿verdad? Y quizás, bueno, en algún otro momento tenga la oportunidad de ahondar más en esta dimensión estratégica de la lectura y la escritura para, para abordarlas en investigación con agencia, con un sentido de agencia. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, pues dejaría hasta este momento la presentación. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, muy interesante todo lo que nos plantea. Nos surgen muchísimas inquietudes, la verdad. Y bueno, voy a ceder la palabra a los que ya están aquí preguntándonos algunas cosas, ¿sí? Adelante, doctor Romero. Adelante, Lucila, si quieres, formula la pregunta, Bien, por favor. ok, sí. Bueno, uno de nuestros colegas, el maestro Luis Gaputi, dice, muy interesante todos esos aspectos en torno a la agencia. Quisiera preguntar lo siguiente, ¿cómo incorporar a la agencia a las clases a nivel licenciatura? Y específicamente, ¿cómo integrarlo a una comunidad estudiantil tan diversa como la que nosotros tenemos? em, ¿Ok? para generar esa agencia, cómo establecer ese proceso de agencia en los estudiantes. Bueno, pues agradezco la pregunta muy, muy interesante, muy compleja. Digamos, requiere, ¿no? Tiempo, ¿verdad? Poder explicarlo, poder abordar los distintos elementos que entran en juego. Pero de manera sintética quisiera mencionar que es muy importante tomar en cuenta los intereses de los estudiantes en relación con estas asignaturas. ¿Qué es lo que a ellos les llama la atención desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que les genera inquietudes? Y partir de estos intereses para que puedan desarrollar actividades que se vinculan con el aprendizaje, que se vinculan también, es muy interesante que tengan una relación con el entorno de alguna manera próximo del estudiante, ¿no? Situaciones, podríamos decir, reales, ¿no? Y partir de esos intereses, qué es lo que a ellos les genera inquietud, qué es lo que ellos quisieran hacer en relación con esos temas que se están abordando en la asignatura. Y ya a partir de ello ya comenzamos a pensar en intencionalidades, pero también favorecer a través de la intervención del docente que ellos vayan tomando conciencia de cómo pueden ejercer esta agencia, qué otros elementos forman parte de la agencia. Entonces, pueden hablar de planificar, ¿no? De planificar a lo mejor, por ejemplo, generar un trabajo a través de proyectos, ¿no? Como ir planificando el proyecto, plasmarlo, ¿verdad? Y después ejecutarlo a través de ir siguiendo toda una serie de pasos, pero mediante un proceso reflexivo que el docente puede enriquecer, ¿no? El docente puede plantear
determinadas preguntas acerca de ¿y qué aprendiste de esto? ¿Qué fue lo que te pareció interesante? ¿Por qué? ¿Qué cambios realizarías? Y entonces el docente ahí está mediando entre el estudiante y ese desarrollo de agencia para poder aprender. Y el profesora puede introducir muchos elementos interesantes de reflexión, pero también que le permitan a la estudiante, el estudiante ir regulando, ¿no? El desarrollo de esa actividad con agencia, con intencionalidades, con autorreflexión, con análisis de una manera flexible. Eso es lo que podría decir en torno a esta pregunta muy interesante que agradezco. Gracias por su respuesta. Pues le cedo la palabra a mi colega, la maestra Mara González. Hola nuevamente. Muy buenas tardes. Pues Mercedes, Evelyn Díaz Ramírez te pregunto, ¿usted considera que para incrementar la sensación de autoeficacia individual sería importante buscar nuestra inclusión en comunidades eficaces? ¿Cómo nos acercamos a ellas o cómo las buscamos? Ujú. Bien, yo creo que sí, yo creo que es una pregunta que va en la línea justo, ¿no? De esta temática. Sí, sí, es para desarrollar incluso esta autoeficacia colectiva, ¿no? En esas colectividades que trabajan determinados temas. Poder integrarse en estas comunidades, pues también depende de cómo sean sus características, podemos acercarnos a lo mejor quien coordina también determinado grupo que nos puede parecer interesante, hablar con esta persona y bueno, decirle, manifestarle este interés y en qué nos gustaría también colaborar dentro de esta comunidad académica. Y desde luego que sí, creo que este sentido de autoeficacia también se puede fortalecer a partir de esta autoeficacia colectiva, porque claro, vamos aprendiendo de esta interacción con el grupo y también vamos descubriendo potencial que tenemos, ¿no? Que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, no lo habíamos identificado y que a través de las distintas actividades que realizamos en grupo podemos percibir y podemos también con agencia favorecer su desarrollo. Podemos también de una manera muy consciente y que esta pregunta me parece muy interesante porque se enfoca en cómo puedo, por ejemplo, integrarme más a una determinada comunidad y ser, o sea, puedo ser agente en esa integración a la comunidad. Puedo ampliar con ello mi red, ¿verdad? De personas con las que me sería posible colaborar, ¿no? Aprender también, desarrollar proyectos en conjunto. Así que, pues una manera sería acercarse a los responsables de esos equipos, quienes coordinan y manifestarles este interés y también hablarles de los aspectos en los que nos interesaría, ¿no? Lo que nos parece importante, identificamos que podríamos colaborar también dentro de esa comunidad. Sí, Bien, muchas gracias. gracias, Mercedes. Bueno, ahorita nos queda, bueno, yo me quedé pensando y creo que coincido con Lucila, les cuesta mucho trabajo a los jóvenes, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Es como, es así un caos y en especial con los que, quizás con los del SUA, como ya son más mayorcitos, ¿no? Y muchos de ellos ya han trabajado, ¿no? Se adaptan, ¿no? Como que hay una resignación, digamos, pero con los más chiquitos de primer ingreso es como muy complicado yo pienso que es la fase, el ingresar de bachillerato a licenciatura y viene, yo les decía, tienen unas costumbres preparatorianas y entonces luego se vuelven discriminadores con sus compañeros y les cuesta
mucho trabajo colaborar, pero veo, bueno, ahora a lo mejor tendremos que decirles para desarrollar más estas habilidades, ¿no? Sería importante que se integraran o que aprendieran a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Y que eso les va a ayudar hasta mediar, yo les digo, hasta saber negociar, ¿no? O llegar a acuerdos. Quizás hay un punto en el que no vamos a converger, vamos a enfrentarnos y entonces vamos a tener que pues dejar cosas, ¿no? Fuera y otras integrarlas. Y eso es un aprendizaje también, eso es muy importante. O sea, aprender a ceder en algunos puntos, a no ceder en algunos. No, eso es una habilidad que necesitan y que lo van a aprender, pues, de trabajo en equipo o de manera colaborativa. De otra manera, pues no, no hay ese intercambio de ideas, esa discusión que es necesaria. Sí, Sí, y esto tiene que ver con esa intertextualidad, ¿no? Ese diálogo, dialogamos sobre lo que leemos, sobre lo que escribimos, trabajamos en equipo para investigar, para poder escribir de manera conjunta, para analizar los textos. Y justo esto, maestra Mara, es muy importante en esta agencia relacional. Esta parte de llegar a acuerdos, de negociar, es fundamental, porque no se trataría de entonces dejar de ser agente y pues que lo decidan todos los demás, ¿no? Todo que lo decidan los demás, porque a veces pasa, ¿no? En estos trabajos en equipo también, así como hay alguien que está muy preocupado, preocupada y dice, no, pues bueno, yo lo hago todo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? Con esta agencia más de tipo colectivo. Ujú. U otros que dicen, no, pues no están tomando en cuenta mis ideas, bueno, entonces pues ya no voy a decir más nada. Entonces, el otro extremo. Y es muy importante esta capacidad de dialogar, de llegar a acuerdos, de negociar para poder ejercer la agencia. De hecho, la agencia no se ejerce así de manera pura. Cuando hablamos de los contextos sociales, estamos haciendo referencia a ello, es decir, intervienen muchos procesos de interdependencia donde nosotros tenemos que llegar a acuerdos. Ujú. sí, sí, sí. Muy Di- importante. No, no sé, Alfonso, ¿le quieres hacer tú la pregunta o la hacemos nosotras? Y me gustaría hacer la pregunta, déjenme activar la cámara del celular. Este, aquí la había notado en la página de Facebook. Doctora, cómo poder incorporar la agencia en un sistema como el SWAYET, tomando en cuenta esta parte del trabajo independiente que ya decíamos que de alguna manera va hacia otro lado, ¿no? Hacia el hecho de que los alumnos trabajen por su propia cuenta, el estudio independiente, etcétera. Y eso también tiene que ver con la forma en la que desarrollan la lectura y escritura, ¿no? Que se dificulta mucho esta estrategia de trabajar colaborativamente. De hecho, hasta se vuelve rara esta práctica, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué reflexiones nos daría al respecto? Es una pregunta muy interesante, me parece muy importante. En un sistema como el SOAYED, donde sí se hace, ¿no? Este énfasis y que además es totalmente pertinente en el estudio independiente, ¿no? Pero el estudio independiente, algo importante a reflexionar acerca de este estudio independiente es que finalmente estamos en un programa, ¿no? Estamos en un programa educativo, hay docentes, hay actividades, así que también estamos recibiendo apoyos, estamos en un contexto que es un contexto disciplinar y que es un contexto social, así que el hecho de ser de llamarle estudio independiente no quiere decir que estemos en aislado, ¿no? Sino que estamos formando parte de esa comunidad y
llevamos a cabo un plan de estudios, tenemos una plataforma donde desarrollamos determinadas actividades que están estructuradas, que tienen una cierta secuencia, nos evalúan de ciertas formas, entonces no estamos en aislado. Eso es importante poder observarlo y creo que sería interesante también que por parte de los docentes puedan generarse actividades que tienen que ver con esa interacción grupal, cómo diseña actividades que involucran a los distintos estudiantes y que además los llevo a reflexionar acerca de su participación dentro del grupo, ¿no? Los llevo a reflexionar acerca de, bueno, en qué están contribuyendo al grupo y el grupo también en qué está contribuyendo a ellos, porque lo está haciendo, ¿no? Finalmente, también los grupos no son sumas de integrantes, ¿verdad? Sino que es una determinada configuración de integrantes que interactúan de cierta manera y van generando ciertas también o determinadas producciones. Entonces, creo que podría ser interesante que los docentes puedan generar estas actividades, propiciar estas actividades en equipo, pero también favorecer la reflexión del papel del estudiante en esas actividades por equipo. ¿Qué es lo que aporta y qué es lo que le aporta el equipo? Y también hablar acerca de estas cuestiones de integración a la comunidad académica a través de los distintos trabajos en equipo. Ujú. Y desde luego que el docente también tener esos espacios de poder dialogar, poder intercambiar opiniones con los estudiantes, hacerlos pensar acerca de su propio proceso de aprendizaje y de ese aprendizaje también dentro de esa comunidad académica. Eh, Para que, sí. sí, sí, doctora. Eh, me viene a la mente otra pregunta que ya habíamos hecho en otras conferencias. Me gustaría saber su punto de vista. ¿Qué es lo que pasaría con estos enfoques de la escritura? Por ejemplo, ¿bastaría únicamente con un enfoque gramatical o qué, qué importancia tiene un enfoque gramatical sobre esta parte discursiva y esta parte de organización y reflexión de las actividades de lectura y escritura? ¿Qué reflexiones nos daría al respecto? Bueno, en este enfoque gramatical se ha hecho mucho énfasis a lo largo de la historia de la educación, ¿no? Para abordar la lectura, para abordar principalmente a la escritura. Y la gramática es importante, no podemos dejar de lado la gramática, pero antes de la gramática viene algo fundamental que es el desarrollo de ideas. Okay. Es decir, la materia prima de la escritura son las ideas. Finalmente queremos comunicar algo a partir de determinados textos que tienen ciertas funciones, ¿no? Que tienen cierta estructura, ciertas características. Entonces, si tenemos la gramática, pero no hemos trabajado las ideas, no sabemos cómo trabajar las ideas, la materia prima, el punto central, el corazón de la escritura, pues entonces ya no está ahí. ¿Qué voy a decir? Me sé muy bien las reglas gramaticales, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? ¿Cómo Claro. lo quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quiénes? Esta parte de a quiénes también es muy importante. ¿Qué tipo de texto voy a trabajar y entender sus características? Creo que si los docentes podemos involucrar a los estudiantes en procesos de análisis de los textos, les estamos aportando mucho porque es ese material, ¿no? Que tienen que desarrollar, llámese ensayo, que además el ensayo pues tiene grandes variantes, ¿no? En función de las áreas de conocimiento de los mismos maestros dentro de una disciplina. A los alumnos muchas veces no les queda claro de qué se trata y entonces conocer ese género, qué se puede hacer con ese género, ¿no? ¿Qué características tiene, qué funciones tiene?
Y eso ya implica poner, digamos, incluir una situación de mucha reflexión acerca de las características de los textos y también lleva al estudiante a pensar en que los textos no son neutros, que esto tiene que ver con literacidad crítica. Los textos tienen intencionalidades. Cuando el estudiante piensa acerca de eso, también puede pensar en, a ver, este texto que leo, ¿cuál es la intencionalidad del autor? ¿Por qué me lo dice de esta manera? ¿Por qué argumenta de esta forma? ¿Por qué cita a estos autores y no cita a otros que también hablan del tema? ¿No? Pero también los puede llevar a pensar en, a ver, ¿qué quiero decir yo en este texto? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y quiénes van a ser mis lectores? ¿Y qué podrían pensar acerca de esto que estoy diciendo? Incluso que se da de manera muy común en los textos académicos, ¿cómo me van a evaluar los lectores? Pero también, por ejemplo, si estoy desarrollando investigación para una tesis, pues entonces, ¿qué estaría pensando mi director, directora? ¿Cómo puedo incluir también aquí esas recomendaciones, ¿no?, que me ha hecho, esas sugerencias? Y entonces estamos en el mundo de las ideas, que es muy importante. ¿Cómo desarrollo una idea que quiero escribir? Algo que sucede mucho y que dificulta bastante los procesos de escritura es querer empezar a escribir ya lo que yo sé, ¿no? Que es una perspectiva que fue estudiada bastante en los años 80 en Estados Unidos por autoras como por ejemplo, Linda Flower, ¿no? Bereiter y Scardamaglia. Y entonces, pues se ve que hay un enfoque de la escritura de quienes no tienen experiencia que quieren ya escribir, ¿no? Decir lo que saben, ya. Pero no se dieron ese tiempo de elaborar las ideas que tienen que desarrollar, ¿no? A través de la escritura. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quiénes se lo voy a decir? ¿Qué pueden pensar estas personas acerca de mi texto? ¿Cómo me van a evaluar también? Y Entonces, entonces, ajá, pues en función de ello ya estamos en un proceso diferente, tomamos en cuenta la gramática, pero antes pensamos en estas ideas que yo quiero transmitir a lo largo en el texto, ¿no? Ujú. perfecto, doctora. Muchas gracias. No sé si haya otra pregunta, Mara o Lucil. Adelante. Y desde luego, aquí tenemos otra pregunta de Marisela Santos que dice, doctora, ¿esta agencia sería como la fase superior de la toma de responsabilidad de la construcción del aprendizaje propio en el estudiante? Esta agencia sería esta toma de responsabilidad y De la construcción del aprendizaje que el estudiante lleva a cabo. sí, claro, desde luego, ser proactivo con el propio aprendizaje, ¿no? Asumir esa responsabilidad en lo que nosotros, digamos, queremos aprender, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando estamos en los procesos de elección de carrera, que también apoyamos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, eh, bueno, pues también involucramos a los estudiantes con reflexiones del orden de voy a entrar a la universidad y cuál es mi responsabilidad en este proceso de aprendizaje, ¿no?, que voy a llevar a cabo. ¿Me voy a quedar con lo que se ve en clase o voy a incursionar, desarrollar otro tipo de actividades que me permitan todavía aprender más? A lo mejor tengo que leer este capítulo, pero yo puedo leer este capítulo y otros, o puedo consultar con otros profesores, o puedo ir a congresos, ¿no? Presenciar conferencias. Es decir, no me quedo únicamente con lo que sucede en el aula. Finalmente, puedo tener muchas otras oportunidades de seguir aprendiendo desde pues esa comunidad académica de la cual formo parte.
y también eso tiene implicaciones en la identidad. Si participo de esa comunidad académica, si a lo mejor me parece interesante colaborar con esta profesora, este profesor que desarrolla ciertas investigaciones y que además me va a servir para aprender a investigar, pero aprender de otras cosas, pues lo puedo hacer y en este sentido soy agente y voy tomando determinadas decisiones y voy tomando conciencia de qué puedo hacer para fortalecer mi proceso formativo. No me quedo únicamente depositando la responsabilidad en el docente de lo que yo voy a aprender, ¿no? Sino me hago responsable, soy proactivo, proactiva en función de mi propio aprendizaje. Tomando en cuenta eso que quiero aprender y en aquello que me quiero formar. De alguna manera es como profesionalizarse como estudiante, ¿no? Es decir, asumirlo de una manera realmente muy, muy seria y comprometida. Eso es interesante. Y la agencia ocupa un lugar muy, muy importante en este tipo de acciones, claro. Muchas gracias, doctora. Pues me parece que es muy clara su respuesta y voy a cederle la palabra a una colega también de nuestro equipo, la maestra Contreras, que también quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Un gusto, doctora, maestra. colegas? Un gustazo verla de nuevo. Muchas gracias por Ah, esta conferencia tan enriquecedora como siempre. Y pues únicamente me gustaría plantearle una duda que me surge justo tras su mención de la lectura reproductiva frente a la lectura transaccional. ¿Cómo podemos o cómo podríamos hacer? Sé que implica todo un proceso, pero ¿cuáles serían como algunas pautas o algunas sugerencias para hacer esa transición de llegar de una lectura pues reproductiva que es en la que normalmente nos encontramos con jóvenes de bachillerato o inicios de la vida universitaria profesional a una lectura transaccional? ¿Qué recomendaciones podría hacerle, por ejemplo, a estos jovencitos que van entrando a la licenciatura y que desean dar ese salto? Sé que, insisto, implica todo un proceso, pero ¿qué recomendaría usted para esta población? Me parece que podríamos involucrar a los estudiantes en procesos de conocerse como aprendices. Que entonces ahí poder observar qué es lo que les funciona mejor y por qué, y qué es lo que no les funciona. Incluso ir pensando también qué es para ellos el conocimiento. ¿Cómo, cómo podemos nosotros, digamos, aprender, ¿no? Aprender ese conocimiento. Ese conocimiento es algo estático, ese conocimiento es algo que se encuentra en transformación. ¿Cuáles son esas fuentes que nos permiten a nosotros conocer, aprender? A ver, recuerden una experiencia donde ustedes consideren que hayan aprendido mucho. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué sucedió? Y ahora entonces, ¿qué podemos hacer con la lectura? ¿Cómo podemos llevar esto que pasó en esa experiencia a la lectura? Y entonces, poder preguntarle al texto cosas, ¿no? Poder enfocar también los intereses en el texto, es decir, a ver, de este texto, ¿para qué me puede servir? ¿Qué es lo que me va a aportar? ¿No? ¿Me va a ayudar a entender algo de mi realidad? ¿Qué podría ser? Digamos, en ese sentido, ir tomando en cuenta también los intereses, las motivaciones de los estudiantes. Algo que ayuda mucho es que ellos tengan la oportunidad de elegir los textos que les interesan. Ahí estamos más próximos pues a esa motivación, a esas intencionalidades. Y a ver, ¿y a ti por qué te llamó la atención este texto, no? Cuéntame, a ver qué te pareció, ¿no?
y a ver, ¿y tú qué piensas? ¿Y este autor por qué crees que dice tal cosa, no? ¿Cuál es la intención del autor al presentar este ejemplo? Y comenzar, casi podría decir que es incentivar un diálogo del estudiante con el texto. O sea, ¿cómo favorecemos ese diálogo? ¿Cómo ponemos a dialogar al estudiante con el texto? Ajá. Y así, entonces ya estamos más cercanos, mucho más cercanos a una lectura que tiene que ver con esa construcción, que tiene que ver con esa elaboración de lo que estamos leyendo. Ujú. Y Muy si le bien. damos una dirección a ese diálogo y a ese abordaje a través de estrategias, pues esto también resulta muy, muy rico porque el estudiante comienza a sentir que va adquiriendo un dominio sobre lo que está leyendo. Ujú. Y de su proceso de lectura. También algo importante es enseñarle a vincular esos conocimientos que tiene el estudiante sobre el tema, esos conocimientos previos y la nueva información. Al leer el título, a ver, ¿tú qué crees? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Qué sabes tú sobre este tema? Ujú. Y entonces, incluso se lo podemos decir, es importante tomar en cuenta aquello que ya sabemos, ¿no? Sobre el tema, es decir, no nos acercamos a los textos en blanco, ¿no? Tenemos ciertos conocimientos, tenemos cierta información, entonces podemos disponer de ello para poder interactuar con la lectura y dialogar. Mm, Darles a entender también que cuando nosotros leemos, pues estamos en una situación social porque nos estamos comunicando con los autores, el autor, autora del texto, y que además ese autor, autora nos habla de otros autores a partir de las citaciones. Entonces, ya de lo que pensábamos que a lo mejor estábamos solitos allí leyendo, pues no, resulta que estamos en una red de personas que están dialogando, que están compartiendo ideas y que además nosotros podemos generar una red mayor al dialogar con otros sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Con los maestros, con los compañeros, compañeras, y de esa manera enriquecemos lo que estamos leyendo, lo que aprendemos a partir de la lectura. Ujú. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Muy, muy bien. Pues les doy la palabra ahora a mis colegas. Cierro micrófono. Gracias. Sí, un gusto, maestro.